todos nuestros asistentes virtuales. El día de hoy les damos la bienvenida al programa semanal del Colegio Mexicano de Educadores Físicos. Vamos a tratar un tema muy relevante para todo el gremio y para todo aquel profesor que se encuentra activo para hablar sobre el regreso a clases. Para eso, enfocándolo al tema de interés de nosotros, que es educación física, tenemos hoy en la mesa dos expertos que nos van a hablar acerca de las recomendaciones tanto didácticas como en la parte saludable para que el profe de educación física tenga herramientas durante este regreso. Contamos con la presencia del doctor José Luis Ibarra Mercado, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doc, bienvenido, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Siempre un gusto estar aquí, gracias. Así también tenemos la presencia del doctor Minalo Aztecatl, quien nos va a hablar también acerca de todas estas recomendaciones para el profesor de educación física. Profe, bienvenido, buenas tardes. Eduardo, muchas gracias, gracias al colegio por esta invitación. Vamos a echarle todas las ganas para que vayan con toda la confianza del mundo los educadores físicos. Muy bien, Doc, gracias. Y pues bueno, para dar una pequeña introducción del tema que se va a abordar el día de hoy, vamos a proyectar un pequeño videíto de 2 minutos, donde el día de hoy justamente la Secretaria de Educación Pública nos da este siguiente mensaje. Adelante, Iván. Gracias. Así como hay quienes apoyan al 100% que sea el 30 de agosto, como el presidente y usted lo han dicho, de forma presencial, hay quienes piensan que es prácticamente, y discúlpeme por el término, pero mandar a los niños al matadero, a los niños y a los jóvenes al matadero. Otra pues puede ser el miedo. Yo creo que ante una situación que no solamente a nivel nacional sino internacional nos hemos topado, algo que no sabíamos ni que existía o que podía existir, pues nos provoca un tanto de temor, de miedo, de angustia y por qué no de dudas, y sobre todo porque, insisto, esta pandemia es algo que pues a todos nos cayó así de sorpresa. ¿Por qué sí regresar a clases específicamente el 30 de agosto a los salones? Sí, porque primero la escuela puede ofrecer precisamente el que se mejore la cuestión de calidad de vida en algunos niños que están viviendo violencia en sus casas. Sí, porque también estamos afectando a la cuestión socioafectiva de los pequeños. Por mucho que se trabaje en cuestión de línea, de WhatsApp, el niño necesita esa interacción social y esa interacción humana, que es lo que está faltando. Sí, porque tenemos que apoyarlos también en la cuestión de física. Está dando un grado alto de obesidad, de estrés, de angustia. Sí, porque los aprendizajes, que es lo que también a nosotros como educación nos interesa, se deben de reforzar y se debe trabajar ese aspecto de nuestros pequeños. Y porque es un derecho que tienen nuestros niños. ¿Y hay algo que usted diga, me pone nerviosa? Porque si sucediera un contagio masivo, si las cifras de contagios en niños o adolescentes subieran, pues usted tendría cierto grado de responsabilidad. Sí, hay la preocupación, porque sí, como secretaria y como ser humano, sobre todo a mí lo que me preocupa mucho, claro que son mis niños, son mis maestros. Pero yo insisto, el miedo no nos puede paralizar a una sociedad, no nos puede detener a algo que no sabemos cuánto pueda durar esto y que podríamos estar otro año más teniendo esa situación de falta de socialización, de falta de aprendizaje, de falta de a la mejor interacción entre los pequeños y los maestros. Entonces eso sí, también me preocupa mucho también esa parte. Muy bien, pues como podemos escuchar y poder observar, ante este inminente regreso, la secretaria menciona la parte física como una parte fundamental para este regreso, para evitar situaciones que sean más negativas dentro de los niños. Y para esto, bueno, el educador físico tiene una figura esencial dentro de las escuelas. Y bueno, profesor Mina, en este sentido y con el decálogo que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer en días anteriores, ¿qué nos puedes comentar acerca de estas estrategias para el regreso desde el ámbito de la educación física? ¿Qué debemos de tomar en cuenta los profesores en servicio? Mira, yo creo que es muy importante los señalamientos que hace la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Desgraciadamente, en las guías de los talleres y en la guía del Consejo Técnico Intensivo no se refiere a la educación física. La autoridad no está orientando a los educadores físicos. Aquí, bueno, pues yo quiero poner el dedo en la llaga de la falta de la existencia de la Dirección General de Educación Física, que en su momento se hubiera encargado de todo este proceso, de hacer una guía precisamente para la reanudación de los educadores físicos. Pero bueno, pues es muy importante, estimados compañeros
maestros y maestras de educación física que sigan algunas de las instrucciones. Ya la semana pasada, en el martes de conferencia de prensa en Palacio Nacional, la maestra Delfina habló de 10 puntos sustantivos, ¿no? Y yo lo retomo precisamente para hacer las recomendaciones pertinentes para los maestros de educación física, ¿no? El filtro en casa es muy importante. Esta sintomatología sustantiva, dolor de cabeza, hipertermia, es decir, arriba de 36.8, 36.9, dolor al pasar alimento, malestar general. Ese es un cuestionamiento que se tiene que hacer el padre de familia con el niño o la niña que va a asistir a preescolar, a la primaria, a la secundaria o al bachillerato. Entonces, eso es muy importante y ese es uno de los puntos del decálogo. Y nosotros los educadores físicos lo hacemos propio, entonces para reforzar a la hora que entren a la clase de educación física. Obviamente estamos recomendando a todos los maestros de educación física, específicamente a los míos, ya les estoy recomendando que los niños deben llevar su propio stock, un jabón, una toalla y obviamente un gel antibacterial. Este sería uno de los puntos sustantivos para que los niños tengan sus propios materiales. Y bueno, pues aquí como no podemos ir de la mano del programa de estudios de aprendizajes esperados, bueno, vamos a ir sugiriendo algunos materiales para la siguiente clase, ¿no? Que el niño obviamente si lleva una pelotita así como de estas de vinil, bueno, pues tendrá que limpiar y que volverá a meter una bolsita exprofeso que va a traer de su casa a la escuela y regresará a su casa con esos materiales, previamente satinizados, limpios. Obviamente ya el doctor Ibarra hablará de esta prevención primaria en el área de los materiales didácticos. Obviamente un elemento súper importante es el cubrebocas, la careta, y que ahí, bueno, hay muchos puntos controversiales en el sentido que si el preescolar lo debe usar o no lo debe usar, etcétera. Le estamos recomendando nosotros, recomendación para el educador físico, que lleve el cubrebocas normal, y en la clase de educación física, como se incrementa la inspiración y la expiración, bueno, generalmente se moja ese cubrebocas y deberá de tener un cubrebocas sustituto para que en el transcurso de la clase de educación física pues lo pueda usar. Y bueno, sobra decirlo, la sana distancia de 1,5 metros, 2 metros, eso es súper importante, que va de la mano de este punto que también Delfina leyó, que hoy por hoy en la escuela se va a privilegiar el espacio abierto. El trabajo no solamente del educador físico, sino de todos los maestros en espacios abiertos, porque obviamente en un espacio abierto pues ni siquiera necesitan el cubrebocas, porque si yo tengo algún patio con árboles, es un jardín, pues ahí no está el COVID, no está el SARS-CoV-2. Entonces, pero sí tenemos que respetar muy bien la sana distancia. Hoy en uno de los talleres, bueno, pues yo le recomendaba a los maestros que pueden reforzar la transversalidad y pueden abordar otros conocimientos en trabajo en par con los maestros de ciencias naturales, con otras asignaturas, para que a través de la educación física pues, se puedan lograr los objetivos o los aprendizajes esperados. Obviamente, pues vamos a reforzar esta situación de no ceremonias escolares, precisamente para que los niños no estén muy cerca, etcétera, etcétera. Tenemos planteado desde el año escolar pasado, y el 7 de junio, de que va a haber una reanudación híbrida, o sea, porque no todos los niños van a ir, ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que no es obligatoria la asistencia de los niños, que deben estar convencidos, y bueno, yo ya no mencioné la carta compromiso que debe de llenar los padres de familia, de tal manera que es muy importante que estemos convencidos de muchos aspectos. No hay examen médico porque pues no podemos mandar a los niños al padre de familia, pues, se supone que estábamos confinados, ¿no? Pero hoy por hoy si se puede elaborar el examen médico, háganselo. Hay que recomendar eso, maestros de educación física. Y bueno, por ahí vamos, si nos da tiempo, vamos a hablar de este cuestionario que hizo el Colegio Norteamericano de Médicos del Deporte y después avalado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De 7 preguntas para detectar impedimentos en caso de que no se pueda hacer el examen médico. Bueno, pues un elemento muy importante son qué tipo de actividades sí puedo hacer, que sería el punto 6 o 7 de las propuestas del protocolo que estamos haciendo nosotros.
Bueno, pues pueden hacer cualquier tipo de carrera, salto de longitud, carreras, no usar obviamente una estafeta, o en caso de usar la estafeta, bueno, pues limpiarla, pero buscar la manera de que los ejercicios sean de caminar, de trotar, etcétera. Eso no tienen absolutamente ningún impedimento. En lo que se refiere a las actividades deportivas escolares, bueno, pues no hacer actividades en canchas de invasión, es decir, el básquetbol, en donde me mezclo 5 contra 5, en donde hay mucho contacto, o bien el fútbol, pero hay muchas opciones, por ejemplo, el voleibol, por ejemplo, el cachibol, por ejemplo, el tenis, el béisbol foot o kickball le llaman. Hay una serie de actividades que podamos hacer sin ningún problema, y desde luego algunas cosas como el bote, ¿no? Por ejemplo, yo traje, por ejemplo, estos gallitos, ¿no? Que en Chiapas los mayas le llaman pash, que es muy fácil hacerlo. Ya haremos algún programa sobre materiales didácticos al respecto. Este es un poquito difícil, es un poco difícil hacer este material, desde luego, pero se hace con hojas de maíz mojados, y es muy maleable este material, y se hace, y por ejemplo es para preescolar, pero hacemos unos más grandes para primaria y para secundaria. Pero si es complejo bueno, pues con las hojas de tamal solamente se le hace un nudo abajo y se hace el sencillito, y si hago dos de estos puedo enrollarlos los dos para hacer el pash. Y bueno, el juego es muy interesante, se pone en un círculo de 10, 12 o 14 niños, porque también eso es muy importante como recomendación. En la clase de educación física no se va a atender entre 15 y 20 niños, porque recuerde que van a ir lunes y miércoles la mitad del grupo, y martes y jueves la otra mitad del grupo. Entonces, ¿cuál es la recomendación de nosotros? Porque dicen, ¿y ya no va a haber clases de educación física virtuales? No, desde luego sí va a haber. Entonces va a quedar el viernes que los otros maestros de otras asignaturas van a utilizar para atender a niños. Yo estoy proponiendo ante mi dirección operativa y coordinación sectorial que el viernes sea para que los maestros de educación física ataquen desde el punto de vista de la clase de educación física virtual. Ya hay, por ejemplo, en nuestra dirección operativa una página en donde pueden entrar a ver algunas clases, modelos que hicimos el año pasado de maestros que se han dedicado a investigar y a poder lograr algunos aprendizajes esperados a través de la clase sincrónica, ¿no? Otro punto, obviamente, y no lo vamos a soslayar, es tomar cursos de educación socioemocional e investigar. Hoy en los talleres estaba investigando, ayer y hoy, precisamente el diagnóstico de inicio, ¿no? ¿Cómo me siento yo como maestro? Si tengo un hijo que murió, si mi abuelo murió de COVID, emocionalmente no estoy muy bien. Entonces, dentro de este diagnóstico, pues tenemos que analizar cómo va a ser la cosa. Y otro punto muy importante que yo mencionaba el día de hoy y se los comento ahora es, y como no va a haber alimentos en el recreo, porque no va a haber recreo, entonces, ¿qué van a hacer con la alimentación? Entonces, nosotros ya nos adelantamos, estamos recomendando que lleven un sándwich y estamos dando como unos paquetitos de la buena alimentación, ¿no? Platos del buen comer que se puedan ser transportados para que el niño, a la hora que designen su recreo, que van a ser escalonados, primero y segundo en un horario, tercero y cuarto en otro horario. Esa es la propuesta que estamos haciendo desde la educación física. Falta que nos hagan caso, aunque creo que de esa manera va a ser eso. Pero muy importante el diagnóstico de las situaciones socioemocionales que viven los niños. Y desde luego en este diagnóstico, como no hay exámenes médicos, pues tenemos que saber qué niño tiene TDAH, qué niño está amputado y usa una prótesis, qué niño tiene un marcapaso, etcétera, un sinnúmero de elementos que podemos nosotros analizar. Bueno, hasta ahí yo me quedo. Si hay alguna pregunta, con gusto. Y desde luego la detección de impedimentos, si nos da tiempo, lo podemos comentar, Eduardo. Muchas gracias, doctor. Muy elocuente las recomendaciones que nos haces llegar. Sin duda alguna, una de las preocupaciones más grandes, y no me dejarán mentir aquí tanto el profe Mina, que es supervisor en el nivel primaria, como el doctor Ibarra, es la salud, tanto de los alumnos como de los maestros. En ese sentido, se comentaba por parte de la Secretaría que todo este tema de por así decirlo, en el tema de la salud,
estaría a cargo de un comité de salud integrado por padres de familia y comunidad escolar. Y pues bueno, aún así está un poco incierto este tema de la salud. En ese sentido, doctor Ibarra, ¿qué nos pudiera recomendar como médico del deporte, que eso es importante que lo digamos, para el profesor de educación, tanto para el profesor de educación física como para los alumnos? Bueno, antes que nada, muchas gracias. Vamos a entrar al punto, como bien dice Lalo. Hay 2, 3 cosas que queríamos tratar, pero no lo veamos como un problema, sino como un área de oportunidad en la cual vamos a tener que echar mano de toda esta sapiencia que tiene el profesor de educación física para estas situaciones. En efecto, ya lo mencionó varias veces el doctor Mina, vamos a estar restringidos, vamos a estar así, pues busquemos alternativas. En la vía de los hechos seguramente ya es un punto inundado por toda la comunidad de educadores físicos, la famosa guía que acaba de salir para el regreso, ¿verdad? Así es. Donde, por cierto, el primer punto, si ustedes me lo permiten, que llama mucho la atención, es sobre la responsiva, que entendemos y comprendí que incluso el señor presidente indicó que no es realmente una carta de correo, e incluso ni va a ser obligatoria, pero eso sí, en la guía operativa dice, si el niño no lo trae, entonces vamos a tener que aislarlo un poquito en la escuela, como una medida. Ahora bien, vamos a regresar y le vamos a pedir a nuestro jefe de producción, que es don Ivanovich, un saludo por cierto, la primera imagen, porque todo se centra en la verdadera situación, en la vía de los hechos. Exacto, ustedes espero que alcancen a verla, ya mi presbicia senil no me permite, pero yo alcanzo a ver todavía la famosa triada ecológica, donde cada situación es diferente, agente, huésped y medio ambiente, son indisolubles esos elementos, y esto, el conocerlos nos da, si no la respuesta total, nos da la respuesta a varias situaciones, como por ejemplo, ni modo, ahí sí hay que decirlo, hay que tener la provisión de agua, hay que tener los bebederos, y la escuela en la misma guía operativa lo indica, ¿verdad? Limpieza de cisternas, limpieza de tinacos, híjole, pero todo cuesta, Fíjate, doctor, cuesta. discúlpeme que te interrumpa, hoy justamente en esta entrevista que mostrábamos al inicio, se abordaban esos temas, y comentaba la secretaria que es un reto para la SEP tener todo eso listo para el 30 de agosto. Le hacía mucho énfasis la persona que lo estaba entrevistando y a ciencia cierta dejó entrever que no es una garantía que existan esas condiciones para el regreso, ni en tema sanitario, ni en el abasto de agua. Entonces, pues creo que es doblemente difícil para nosotros como profesores el estar dentro de esa situación, ¿no? Exacto, no, es tratar, como dije, como área de oportunidad. Si lo vemos desde nuestra cuestión socioemocional, ¿es un problema? Pues ya sí es un problema. Y eso ya me predispone para tratar de tener cierta reticencia en ello. Pero lo importante es que esa reticencia se vuelva una intervención lo más profesional posible. Sí, todos sabemos los famosos bebederos, pero yo estoy seguro que más de 100, 200 compañeros que nos pudieran estar viendo pueden constatar si los bebederos servían, si los bebederos tenían agua potable, etcétera. Ahora bien, tener el gel, bueno, estamos en México, mi país al cual adoro y quiero, pero pues también hay que ver nuestras situaciones. Lléveselo, el gel bien barato cuesta, sí, pero ya no está el 70% de alcohol, entonces ya no nos va a ser tan útil. Sí, está más barato, pero realmente garantizar que esos elementos sean los que nos sirvan. Nos piden toallas desechables de papel, sí, pero la escuela está en condiciones de surtir. Por ejemplo, servidor, estoy supervisando una escuela que tiene más de 800 alumnos. Imagínense cuántas cajas de toallas desechables, las famosas, no sé si Metogol, sanitas, se van a ocupar. Y la escuela está en condiciones de cubrirlo, así como todo el material y el stock. También tener cubrebocas, porque tras bambalinas hablábamos con el doctor Mina, y si se rompe a un niño su cubrebocas, si se le zafa algo, pues hay que buscar, y también la escuela tendrá que proporcionarlo, de acuerdo, pero tu autoridad me lo vas a proporcionar para tenerlo a la mano, para continuar con las actividades.
hay que lavar material, sí, hay que desinfectarlo, sí, pero aquí ya voy a sesgar un poquito, si me permites, mi buen Eduardo, Adelante. sobre este punto. Para mí fue un poquito, ¿cómo les diré? Me asombró, para no aplicar otro término, cuando un educador físico me decía, sí, doctor, pero pues con un cubrebocas de tela. Espérame, somos profesionales, no es atacar a tu persona o tu idea de lo que tienes, es saber lo que tenemos que hacer. Por eso somos profesionales, por eso nos preparamos. No somos de un curso patito X de que en 60 horas ya somos los licenciados en educación física, no. Todo un bagaje cultural, académico nos soporta. Y yo, educador físico, por cierto, asalté mi cocina, tengo que saber, por esto digo que asalté mi cocina, esto es un filtro. ¿Sí? Si quiero filtrar o colar canicas, pues no voy a poder. Si quiero poner harina, esta sí lo voy a poder hacer. Esto mismo pasa con el coronavirus. Y hay que recordar que ya varias sesiones anteriores comentábamos que el famoso 3.3 de Nonamicra era el punto que debe determinar esto. El famoso KN95, pues sí, pero es un cubrebocas, perdón, señores licenciados en educación física, pero este KN95 todos debemos saber de lo que es, no por una publicidad, sino porque nos garantiza un 95% de filtración. Bien Claro, puesto, ¿verdad, Doc? Bien puesto, Es exactamente. importante decirlo. Colocarlo y quitarlo. Yo, chico, lo traigo puesto y me está ayudando, no me permite la entrada, pero si me lo quito así, ya me quemé, aquí están los bichos, y cuando me lo quite, perdón, ya hasta me quité los lentes de la emoción, y me talle un ojo, no, pues es que traía el cubrebocas, sí, pero hay que recordar que el coronavirus está como un fomite en el medio, aquí hay una pluma, y si hace un día una persona la tocó con coronavirus, yo ya me contaminé. Hay que recordar que tenemos que tener esas bases. En aspectos de metal puede durar varios días, y en la tela también. Entonces no es de que el mero día y ya zafín zafado es otra cosa. No, hay que ver y hay que saber. Cubrebocas, sí, qué bueno que lleva cubrebocas, qué bueno que trae a Spider-Man, qué bueno que trae a, no sé, pero primero, ¿se está colocando bien? ¿Es del material adecuado? Hay que recordar que hace 3-4 sesiones platicábamos que la tela es importante porque es de hilo de 120, así le llaman los conocedores, para que esta coladera no sea vencida. Eso es. Hay simples, sí, el famoso propileno, sí, de 3 capas, me ayuda, definitivamente sí me ayuda, pero también es desechable. Me decían algunos compañeros cuando en la sesión que tuvimos de cubrebocas la ocasión pasada, es que tú dijiste de tela y traes de tela. Sí, pero también les dije, ojalá y la cámara me pueda captar esto, que normalmente le colocamos un propileno interno y entonces alargamos la vida de nuestro cubrebocas. Claro, al niño no le va a interesar esto y va a ser difícil, pero maestros, yo maestro de educación física, yo maestro de grupo, papás, tengo que conocer mínimo esto para realmente proteger. No es cubrebocas, hay que saberlo utilizar, hay que saberlo guardar, hay que saber ponérnoslo y también hay que saber cómo quitarlo. Lo dejo así, pues ya otra vez te contaminaste. Son cosas muy simples, pero son cuestiones de una educación que dentro de la triada que estamos viendo, no sé si podamos volver a poner la imagen, de la historia natural de la enfermedad, en lo que es huésped en el lado izquierdo de la imagen con respecto a nosotros mismos, ahí aparece huésped, medio ambiente y agente. Esos son los elementos, y aún más, si como decimos vulgarmente, dejamos encarrear el ratón, en ese mismo esquema ustedes ven un horizonte clínico. Todos, hace 2 años, 3, pues no sabíamos ni lo que era en general, por cultura general, un horizonte clínico, un periodo asintomático. Ahora ya es de uso común. Y si yo me contaminé, me voy al extremo contrario, me contaminé y soy muy aprensivo,
pues me voy inmediatamente a hacer un estudio. Le pedimos al buen Iván si nos presta la siguiente imagen, donde ustedes van a ver una escala de 28 días, cosa que entre paréntesis también se está modificando por los subtipos, del delta, del beta, 1.7, el británico, etcétera, en el cual estamos viendo que ese esquema que estamos viendo o nos van a hacer favor de pasar en un momento, nos marca, junto con la historia natural, que ese periodo sintomático son de 5 o 7 días. Y si yo me hago el estudio, pues va a salir negativo en el día 3, en el día 4, en el día 5, probablemente ya empiece a tener validez. Pero ese es otro punto, con mucho respeto, que digo de la famosa guía de regreso. Marca textualmente si el niño sale positivo o un familiar, pero positivo ¿a qué? La respuesta está en esta imagen, compañeros, porque hay varias pruebas, pero se tienen que hacer en un tiempo determinado, con una viabilidad determinada, para que tengamos un porcentaje de certeza determinado. Por eso, los que muchos de ustedes seguramente han tenido o algún familiar que hacer estudios, vean las leyendas y claramente les dicen, como en muchos estudios médicos, tenemos que hacer una correlación con la clínica, o sea, con los síntomas, y también nos dan un porcentaje de certeza, de certidumbre, dirían los estadísticos. No es nada más, me hice la prueba y ya estoy. Hay pruebas que al contrario, como la de antígeno anticuerpo en sangre, y con esto termino. Si sales positivo por IgG, qué bueno, porque ya no eres infectante. Qué bueno, porque ya tienes anticuerpos. Y vas a seguir saliendo positivo durante bastantes días. Aquí termino y pasaré a otro punto, si me lo permiten. Gracias. Doctor, antes de que pasemos a ese punto, 2 preguntas específicas. ¿Qué tipo de materiales dentro de un cubrebocas o de los que están elaborados se considera desechable y cuál otro se considera lavable? El tricapa es desechable. El famoso propileno, una sola vez. Los de tela pueden lavarse una y otra vez, pero como dije, que tenga un filtro. Lo acabo de sacar. Reforzarlo, exactamente. La careta, sí, somos educadores, imagínense niños de preescolar corriendo con la careta, pues nos la van a aventar, hasta van a jugar con ella, pero tenemos que conciliar esos intereses. Nosotros es la primera muestra para ellos, pero cubrebocas más careta, y si tengo un cubrebocas, del 95, pues la careta me va a dar una protección mayor, pero también sabiéndolo usar, no como digo de broma, ¿verdad? Ni como hamaca de papada, ni como audífonos de aviador antiguo. Ok, muy bien, Doc. Otra pregunta importante y creo que va a ser común entre los profesores. Se comentó por parte de la Secretaría que si existe un caso positivo de COVID de algún alumno, no se va a cerrar la escuela, ni siquiera se va a mandar a casita al salón de donde pertenece el niño. Bajo esta situación, nosotros como educadores físicos que atendemos a toda la población o a todos los grupos, ¿qué recomendación para el profesor de educación física desde la parte precautiva o de cuidado tendríamos que tener? Es decir, ¿qué debe de usar el profesor de educación física? Por aquí nos comenta el doctor Ibarra, cubrebocas, careta. ¿Sería ideal o sería adecuado usar guantes, maestro Mina, doctor Mina? No, desde luego no, porque, o sea, si yo tomo esta pelota con un guante, no voy a recibir el SARS-CoV-2 en mi mano, pero sí lo voy a recibir en el guante. Y entonces deberé lavarme con gel antibacterial o con agua y jabones. Es exactamente lo mismo. No es recomendable usar el guante, ¿no? Yo creo que tenemos que esperar a que la autoridad edite la guía operativa. Anda circulando en las redes una guía operativa de 21 o 22 cuartillas, no es la oficial. Quiero comentarles que la guía operativa la ha trabajado gente de la Secretaría de Salud, de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, representantes en México. Parece ser que va a ser un documento muy bien trabajado y bueno, hay que esperar hoy porque se supone que de acuerdo al cronograma de actividades, mañana sería la discusión en los talleres en todas las escuelas de toda la República Mexicana. Entonces dicen que nadie muere en la víspera, había que ver
todas estas situaciones que pueden resultar un poquito complicadas y confusas respecto a las indicaciones del uso del cubrebocas, etcétera, etcétera. A lo mejor nos dan mayores especificaciones y resulta que son más expertos que nosotros los que hicieron la guía operativa. Muy bien, doctor. Retomando este punto de salud que creo que es muy importante, se comentaba también en los consejos técnicos acerca del tema de las vacunas. Creo que fue mucha inquietud, por ahí salió una nota donde decía que se recomendaba una segunda dosis de la vacuna que se nos puso a nosotros los maestros. Por ahí también se manejó por parte de la Secretaría en una de las conferencias que no había suficiente evidencia científica para decir que se recomendaba una segunda dosis de esta vacuna. En el caso de los niños y adolescentes, doctor Ibarra, ¿qué ha pasado no nada más aquí en México, sino en el mundo? ¿Qué evidencia hay? Perfecto. Quisiera entrar a esta parte aclarando que toda la información es básica para un profesional. No podemos decir, es que a mí no me importa lo que pasa en el mundo, es que ¿para qué nos están hablando de estadística? Somos profesionales, compañeros, eso es a lo que quiero llegar, para que sepamos cuáles son los marcos de referencia. Nuestro marco de referencia en ese aspecto dice lo siguiente: en primer lugar, todas las vacunas en el mundo, a excepción, siempre hay alguna excepción, todavía siguen en estudio en menores de 12 años. Debemos recordar que una vacuna pasan 4, 5 años se llaman en ensayos clínicos, en estudios de cohorte. Cohorte es simplemente agruparlos valga la expresión, en grupos de edades, de sexo, de características, para saber qué pasa con ellos y darles seguimiento. Bueno, pues bien, ahorita esas vacunas que ya se han puesto siguen en estudio en estas poblaciones. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado en el mundo es que el 12% de las poblaciones menores de 17 años, de 2 a 17 años, sí han tenido COVID, definitivamente, y variantes, pero afortunadamente una gran mayoría han sido asintomáticos y afortunadamente no han llegado a los niveles alarmantes, excepto, desgraciadamente, como en todas las poblaciones, el 0.02, y repito, el 0.02% sí ha caído en estados graves y ha fallecido. Siempre hay que dar los datos tal cuales, pero la gran mayoría han sido cuadros asintomáticos o leves. Ahora bien, la vacuna en estudios ha mostrado efectividad. De hecho, y perdón, aquí sé que voy a armar una controversia, pero para eso están los journals. Los journals son las publicaciones mensuales de todas las especialidades médicas. Y ahí cada 30 días se va renovando varios aspectos. No desdeñamos los libros, claro, los libros son importantes, pero una publicación 2011, 2015 que recabó estudios de 5 o 7 años atrás, pues imagínense el atraso que tiene, más en esta era del conocimiento. Menciono esto porque en estudios y seguimientos en la Universidad de Michigan y Washington, que hicieron el regreso a clases ya vacunados, se mostró una alta nivel de éxito, vamos a decirlo así. No así en el Estado de Israel, donde después de días de haber regresado a clases, hubo brotes, hubo, si no mal recuerdo, 150 contagios. Ellos, por cierto, van muy avanzados en una vacuna nasal, pero hay que analizar la historia natural de la enfermedad, hay que estudiar qué pasó con la gente, con el huésped, con el medio ambiente, qué pasó, por qué en Michigan y en Washington no pasó lo mismo que en Israel. Pues muy simple, porque al hacer un estudio concienzudo se dieron cuenta de que no cuidaron en los espacios colectivos, como podría haber sido el recreo, como pudo haber sido el baño, porque simplemente no se cuidó el tipo de cubrebocas. Todos usaron cubrebocas. Entonces, ¿por qué se contaminaron? Pues porque no traían el adecuado o porque no lo hicieron en forma adecuada. Ahora bien, el último punto. En la historia natural de la enfermedad, si nos pasas otra vez la imagen, mi querido Ivanovich, bueno, la segunda donde está el cuadro, la anterior a esa, bueno, ahí aprovecho de una vez. Ahí estamos viendo diferentes tipos de cubrebocas.
Ahí, como se ve en la imagen, hay de todo tipo, de todos colores, de todos sabores. Hay una gran variedad, pero eso también diluye la efectividad. He visto a muchos chicos que traen, no recuerdo el nombre, ojalá ustedes lo recuerden, de ese como, a ver, doctor Mina, incluso Iván, ayúdenme, como si fuera una bufanda circular que se suben. Como pashmina le dicen, Pashmina, ¿no? exactamente. Sí. Sí, pues los jóvenes saben de qué hablan, como el buen Lalo. La pashmina. No, es que la pashmina cubre muy bien. Pues sí, pero está hecho de los materiales y con el tejido, te vuelvo a decir que asaltamos la cocina, permite no la filtración. Ahí, como ven en la imagen, hay varios tipos de cubrebocas, pero esto hay que checarlo, porque ahora si nos vamos otra vez a la historia natural de la enfermedad, vuelvo a lo mismo. Hay un periodo de contaminación patogénico antes del horizonte clínico, como dice la línea, o sea, antes de que se manifieste la enfermedad. Pero nuestra cultura es así, muchachos, ni modo. Yo no voy al dentista hasta que me duele la muela, yo no voy al doctor hasta que me duele la panza. ¿Sabes qué? Mejor seamos preventivos y hagamos las pruebas como deben de hacerse. Finalmente mencionaré que las vacunas aprobadas por COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Riesgo Sanitario, la oficialmente, ella misma ha dicho, ni modo, tenemos que comentarlo así, pues yo aprobé las vacunas por la premura de las situaciones, pero en condiciones normales estas vacunas todavía ninguna estaría aprobada, ninguna, pero la situación pues tenemos que verlo. Las vacunas que nos pusieron a nosotros, la mayoría de los compañeros maestros, fue la CanSino, creo. Así es. Sí, CanSino. Que creo que se nos decía, con una. No, tan es verdad lo que digo de los estudios clínicos, que es muy probable que se aplique una segunda. Y también para los jóvenes de la tercera edad, en la cual está incluido su servidor, como la Sputnik 5, que presumíamos que tenía un 95% de efectividad, sí, pero de acuerdo al cohorte y el estudio que se hizo. ¿Pero qué creen? Lo más probable es que también tengamos necesidad de una más. Y así nos vamos a ir con varias situaciones de las vacunas. Por lo tanto, estos son los elementos mínimos, creo yo, a mejor opinión del respetable, que el educador físico debe manejar y no quedarse, perdón con todo respeto, pero sí con toda mi inquietud, pues que se pongan el de tela y ya, perdón, eso no lo hace un profesional. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues qué buena información nos has dado acerca de la parte preventiva para la clase directa. Y pues bueno, ahora pasando ya a la parte operativa, doctor Mina, creo que hay cosas que son indispensables para poder hablar en este momento, como el tema de la organización de grupos, ¿no? Claro, sí. Regularmente, dependiendo de las características de la escuela y del contexto, a veces los directores nos dan esa facilidad o esa libertad de poder organizar los grupos. En ese tema de las orientaciones didácticas, ¿qué nos recomiendas tú de esta parte? Mire, yo creo que tenemos una oportunidad de oro, una área de oportunidad los educadores físicos, hay que defenderla con todo, porque hoy nos van a consultar mucho los directores, los maestros de grupo, en el sentido de cómo va a ser la clase de educación física. Hay que defender precisamente que las clases de educación física presencial a partir del 30 de agosto sean con 15 o 20 alumnos. Las escuelas tienen grupos máximo de 45, entonces hay que buscar que sea la mitad de los niños para poder trabajar y que pueda haber un muy buen seguimiento al respecto. Por otra parte, sí es muy importante las indicaciones, las recomendaciones que ya dimos al principio del programa, pero sobre todo familiarizarse fundamentalmente con la satinización de los implementos que usamos, ¿no? Antes de la clase, después de la clase. Todos los materiales hay que limpiarlos, hay que usar una telita, ya sea con un atomizador, con un porcentaje determinado de cloro de los materiales que están llegando a todas las escuelas. Eso es súper importante. Y por otra parte, reforzar la situación que ya se ha venido mencionando del examen médico. Generalmente los maestros de grupo hacen una ficha médica, los maestros de grupo, y siempre le piden el informativo al maestro de educación física, porque es el que revisa totalmente los exámenes médicos y le da un filtro. Este niño es TDAH, este niño ya identifiqué, y después pues entra también mucho los maestros de la UDI, ¿no?
precisamente para que atienda su cuota de 20 niños. Esperemos que ahora la cuota se incremente para que atienda a estos niños. Y bueno, yo no quiero dejar pasar este cuestionario de el PARQ famoso o la detección de impedimentos para realizar actividad física. Son 7 preguntas muy sencillitas, maestro, grábeselas. Y la primera es, ¿te ha dicho el médico alguna vez que padeces una enfermedad cardíaca y que solo debes de hacer aquella actividad física que te aconseja tu médico? ¿Sí o no? Y hay que responder con sinceridad a estas preguntas. El niño junto con el papá. Este cuestionario se lo puede pasar al maestro de educación física para que resuelvan este cuestionario. Pregunta número 2. ¿Tienes dolores en el pecho cuando realizas actividad física? La respuesta es sí o no. Ahí va a poner una palomita si es sí o no. 3. ¿Te ha dolido el pecho durante el último mes aunque no hiciste actividad física? ¿Sí o no? 4. ¿Pierdes el equilibrio a causa de mareos o te has desmayado alguna vez? ¿Sí o no? Recuerden, este cuestionario lo van resolviendo poco a poco padre e hijo. O sea, no es un cuestionario que va a resolver el niño o la niña o el adolescente en compañía del papá. Número 5. ¿Tienes problemas óseos y articulares que pueden empeorar tu actividad física? ¿Sí o no? 6. ¿Te receta el médico normalmente algún medicamento, por ejemplo, píldoras para la tensión arterial o para alguna otra enfermedad? Recuerden que hoy, con esta otra pandemia del sobrepeso y la obesidad, pues ya tenemos niños en 6º de primaria o 5º que son diabéticos y algunos muy raros, pero existen hipertensos. Pero en secundaria ya se problematiza mucho y si hay presencia de niños con hipertensión. Nosotros en el colegio estamos generando algunas recomendaciones para dar la clase de educación física y debiera haber una asignatura que hable de cómo voy a dar la clase de educación física para niños con sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes, entre otras. Y 7. ¿Conoces cualquier otra razón por la que no deberías practicar actividad física o entrar a la clase de educación física? Sí o no. Si a todas las preguntas has respondido con sinceridad no, tú puedes hacer actividad sin ningún problema. Y obviamente va a firmar el padre de familia. Entonces es muy importante no una carta de corresponsabilidad, sino una carta en donde el padre de familia permite que los niños hagan actividad física, porque esa sería la responsabilidad, siempre y cuando no haga el examen médico, porque cuando ya trae el examen médico, bueno, pues firma el facultativo con su cédula profesional. Esto hay que subrayarlo. Cuando los niños van a una competencia de deporte escolar, también hay una carta responsiva en donde el padre de familia firma que sí pueden utilizar la imagen, es decir, una fotografía de los niños. Entonces, eso protege mucho a los maestros. Había que analizar con mucho detenimiento estas cartas responsivas, pero bueno, hoy no va a ser obligatorio que firmen esta carta responsiva, simplemente es voluntario que asistan a las escuelas, a las clases presenciales. Y bueno, pues los educadores físicos debemos, ya lo dijo el doctor Ibarra, somos científicos y tenemos que revisar perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, este programa es un ejemplo de lo que podemos recomendar y hacer de manera correcta. Un saludo a los comentarios, Silvia Armenta, a Rolando Fernández, a Miguel Ángel Gaitán, nos recomiendan algunas cosas como tomar el curso del Seguro Social de Educación Socioemocional, clims.ims.gov. Hay una preguntita, doctor, sí, claro. Que te interrumpa, y precisamente sobre lo que hablas en relación a la parte didáctica, nos pregunta el profesor Ricardo Castañeda, en época de lluvias, como las que tenemos ahora, ¿de qué forma afecta la clase presencial con la pandemia? ¿Se ha considerado esto? No, sí, desde luego. Fíjense que yo en el protocolo que estoy haciendo no solamente estoy viendo la situación de la lluvia, pero recuerden que si estamos en un espacio cerrado hay que tenerlo totalmente ventilado, a pesar de la lluvia. No vamos a complicar la cosa, que se va a enfermar no de COVID, sino de una bronquitis o una situación neumónica y pues no hay solución. Pero también es muy importante monitorear los índices de calidad del aire y que el maestro de educación física debe ser un experto para saber qué tipo de actividades van a hacer, ¿no? Entonces, las actividades que se debe hacer ahora con el COVID son actividades de poca intensidad y mediana duración, ¿no? De tal manera que hay que privilegiar las actividades aeróbicas, pero obviamente que el corazón esté latiendo en un porcentaje de 50, 55%, máximo 60%, ¿no? Pero lo que es muy importante es el ejercicio, los ejercicios ventilatorios. Hoy por hoy hay que inflar globos. O bien yo tengo un aditamento para con un PET a la inversa de
por donde tomamos el agua, poner una pelotita de unicel y un popote e inflar y mantenerlo arriba la bolita de unicel para fortalecer precisamente la apertura del alvéolo capilar, que es el que recibe el aire, y con esto vamos a mejorar potencialmente. Recuerden que el alvéolo es lo que afecta el SARS-CoV-2. Pues de manera general es eso. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, ya en la recta final del programa cerraríamos con 2 preguntas. Doctor, nosotros sabemos como educadores físicos la relevancia y la importancia que tiene el ejercicio físico con pandemia y sin pandemia. Dentro de esta situación, dentro de este regreso seguro a clases, ¿cómo va a impactar o cómo tendría que impactar, mejor dicho, la educación física en la salud de los educandos? Quisiera retomar el mismo punto como lo mencionó la secretaria de Educación Pública, porque si no mal recuerdo en esta entrevista habló de la importancia de... Como una de las razones para regresar a clases. Exacto, ¿no? Exacto. Ya lo han dicho muchos científicos por décadas, órgano que no se usa, se atrofia. Y sí, todos hemos visto a algún conocido, algún amigo, o desgraciadamente uno mismo, que me rompió un brazo, me pusieron el yeso y después de 6, 7 semanas que me lo quitan, pues como de pollito, ¿verdad? Sí, órgano que no se usa, se atrofia por razones obvias. Pero ahora, como complemento lo que dice acertadamente el doctor Mina, no estamos en una pandemia, estamos en una sindemia, que es la suma de todas nuestras pandemias. Exacto. Antes, pues un diabético, a los 20, 30 años, diabetes 2, pero ahora está diabetes 1, lo tenemos en los niños en la primaria, en la secundaria. Esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque, en efecto, esta cuestión del coronavirus fue terrible, no quisiera hablar la palabra letal, pero fue el empujoncito para que personas diabéticas, descompensadas, hipertensas, obesas, hipodinámicas, sobre todo hipodinámicas, o sea, con casi nada de actividad, más del 70% tenían esa condición, y esa es la condición no favorable que desgraciadamente llevó a su deceso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la historia natural de la enfermedad nos dice, y lo seguiremos diciendo hasta que se nos permita o más allá, prevención. Como bien también lo ha mencionado siempre el doctor Mina, prevención. Y los programas de educación física es promoción de la salud, en una actividad, también lo comentó acertadamente, entre moderada e intensa, pero constante, hasta que se convierte en un hábito del chico. ¿Para qué? Para reforzar ese organismo, para alejarlo de esos problemas, porque no estamos pensando en su salud al fin del ciclo escolar o al final de su educación formal, estamos pensando en su vida. Educación física debe de ser un hábito incorporado en toda la vida de un ser humano. Muchas gracias, doctor. Bien, doctor Mina, si nos tuvieras que decir 5 recomendaciones, si tuviéramos que priorizar 5 recomendaciones para el profesor de educación física en este regreso, ¿cuáles serían desde tu conocimiento y experiencia? Muy bien, yo antes le haría una recomendación a Delfina Gómez, que es nuestra secretaria de Educación Pública, que voltee a ver la educación física. Hoy por hoy es súper necesaria, ya lo hemos mencionado en este programa, la educación física es un área de oportunidad, es un área de integrar conocimientos, de reforzar conocimientos de ciencias naturales, de matemáticas, cómo podemos reforzar la multiplicación, cómo podemos reforzar otros elementos, por ejemplo, de los grupos étnicos del país a través de la enseñanza de los juegos de los rarámuris, de los mayas tzotzíles, de los otomís, de los purépechas. Ahí tenemos un valor fundamental que podemos aprovechar para que podamos crecer. Por otra parte, maestros de educación física, hagan su plan anual. Hoy el plan anual va a ser diferente, o sea, porque van a trabajar un poquito más, pero el que no lleva un plan no sabe hacia dónde se va a dirigir. Siéntese, y hoy tienen todavía jueves y viernes y tienen la otra semana el Consejo Técnico Intensivo para valorar la presencia del educador físico. Hablen en esas reuniones, háganse presentes con sus sugerencias, con sus aportes. El educador físico juega un papel súper importante en la dinámica y en la enseñanza en las escuelas primarias, secundarias y de preescolar. Número 2, defender el hecho de dar clases en espacio abierto, eso es fundamental, no me queda la menor duda.
hay que trabajar en espacios abiertos. Número 2, pedir materiales, pero sobre todo recomendar clase con clase, que le voy a pedir en la siguiente clase a los alumnos, porque ya vamos a estar presenciales, a lo mejor no hay los recursos, pero por ejemplo yo me he dado a la tarea en un programa que yo hago de la clase de educación física en casa. Aquí, bueno, pues esta es una pesa para preescolar, usamos 2 PES de 600, no tienen peso ahorita precisamente, pero podemos marcar los ejercicios, aprovechando Juegos Olímpicos de Tokio y que tenemos una medallista de bronce en levantamiento de pesas, bueno, pues vamos a hacer eso. Y después en el piso podemos ir rodando con la planta del pie, etcétera, etcétera, después buscar el equilibrio, caminar con un solo pie, etcétera. Y desde luego, bueno, pues reforzar lo que ya le decía a Lalo, la satinización de los materiales, limpiarlos, pero yo tengo mi propia bolsita de materiales, encargarle a los niños sus materiales para la clase siguiente, y para esto tenemos que planear, o sea, que estoy cumpliendo al encargar este material que es muy importante. Y reforzar lo que yo les decía, actividades de poca intensidad y de mediana duración para fortalecer precisamente la situación aeróbica. Y ejercicios o deportes escolares en canchas propias, no de invasión, con el fin de que podamos reforzar muy bien estos elementos de lanzar, atrapar, etcétera, etcétera, sin que haya mucho contacto. Desde luego algo que es un poquito difícil, pero si traemos el cubrebocas, no platicar permanentemente y muy cerca entre los niños, porque es lo que vamos a querer cuando reanudamos, después de tanto tiempo de no ver a mi amiguito Pedro, José Luis, Alejandro, pues voy a tener ganas de platicar, ¿no? Entonces vamos a reforzar precisamente el hablar fuerte con cubrebocas para poderme expresar a 2 metros de distancia, lo podemos hacer, pero muy cerca no, porque vamos a expirar precisamente estas gotitas de saliva, en donde si yo soy portador asintomático le voy a transmitir la enfermedad a las otras personas, ¿no? Entonces, bueno, pues en forma genérica vamos a defender nuestra propia profesión. No va a venir el de inglés, no va a venir el de artísticas a decir, no, la educación física es importante. Nosotros tenemos que asumir la importancia de la educación física. Entonces tenemos que crecer y vamos a hacer el propio corpus de conocimientos en torno a esta pandemia. Ya lo dicen los sociólogos portugueses, españoles, argentinos, que la educación física, sin educación física la pandemia hubiera sido un desastre total, o se hubieran incrementado mucho los casos de estrés, de ansiedad y de ideas de suicidio por el encierro. La educación física, aunque fue virtual o que fue a través de la televisión, funcionó de esa manera por el entusiasmo que han puesto muchos educadores físicos. Es cuanto por el momento. Doctor, muchas gracias. Para finalizar, doctor Ibarra, no queremos dejar pasar algunas preguntas que hay aquí todavía en el chat y que son importantes. Algunas están relacionadas. Pregunta el maestro Januario si se van a aislar niños. La indicación de la secretaria, y lo podrán ver en esa entrevista que pasamos al inicio, es que solamente se va a aislar al que salga positivo y a los alumnos que estuvieron más cercanos a él, y se llevará una observación constante a través del Comité Participativo de Salud. Nos pregunta también él, el monitoreo en ese caso es más importante dar el seguimiento al nivel de saturación de oxígeno que solo la temperatura. Otra pregunta que tenemos por ahí de la maestra Luna: durante la clase de educación física ¿se debe utilizar cubrebocas, sí o no, y por qué? Y Fernando nos comenta qué tan viable es solo utilizar la careta en la clase. Entonces creo que estas preguntas van íntimamente relacionadas. Doc, ¿qué nos puedes decir para cerrar el programa del día de hoy acerca de estos temas? Bien, pues son muchas, ¿no? Examen profesional, mi querido Ibarra. Sí, espérenme, si no es examen profesional. ¿Uso de careta únicamente? Uso de careta, como dije, es la suma. Son 2 aspectos que se suman y eso es bueno, eso es adecuado. Yo en lo personal, como médico, y bien hace su cuestionamiento el profesor Sergio Januario, la saturación nos podría dar un indicador, pero también tenemos que ser, bien dijo Dina, profesionales. ¿Por qué? Porque el oxímetro es un aparato de monitoreo, y monitoreo es un constante. Ustedes también seguramente han ido a ver al hospital a alguien que sufrió una enfermedad o algo. El oxímetro se ocupa desde hace décadas, pero lo tiene constantemente en el dedo porque está monitorizando todo el día el mismo. ¿Qué hacen muchos?
Agarro, me pongo el oxímetro y 98, espérate, 98 es el punto de partida. Tienes que esperarte mínimo 30 segundos para dejar que el aparato empiece a registrar y saber cuál es el punto, y también saber que hay variaciones incluso con la respiración o con simplemente sostener la respiración sin respirar en apnea. Entonces son puntos que hay que tomar en cuenta. La temperatura también, pero lo que yo agregaría a las otras preguntas que hicieron los compañeros es que hay que hacer un seguimiento. Ese es el punto. No, como también ya lo mencionamos, salió positivo, pero ¿a qué? En base a esa famosa línea del tiempo que manejamos de 28 días, ¿en qué día estaría? Y eso nos daría más argumentos, más presupuestos para realmente hacer una intervención más objetiva y más certera. Muy bien, pues como dice la maestra Luna, hay muchas dudas y yo creo que esto es común en los profes que estamos en servicio. Entonces, los invitamos a que consulten este programa una vez que se termine la grabación y ahí nos sigan poniendo dudas. Trataremos de hacérselas llegar a los especialistas para que puedan darle respuesta a todas ellas. Por ahí preguntan en los cubrebocas, al inicio del programa se abordó. Maestro Eduardo, si quieres revisar el programa, porque creo que ya nos está comiendo un poquito el tiempo. Cronos es implacable. Doctor Ibarra. Claro, sí. Y ya la hipoglucemia requiere alimentos. Muy bien, pues yo creo que surgirán más dudas incluso cuando se inicie el ciclo escolar, y pues bueno, para eso está el colegio, ¿no? Para poder asesorar. Y cabe destacar que es desde una parte profesional, y eso hay que resaltarlo. Las dos personas que tenemos hoy aquí en la mesa son médicos, no es una persona que emita una recomendación desde su punto de vista, sino con un sustento científico. Entonces, pues bueno, les agradecemos, doctor Mina, doctor Ibarra, gracias por las aportaciones tan valiosas que nos dieron el día de hoy. Gracias a todo nuestro público que tenemos cada semana monitoreando lo que hace el colegio y utilizando la información que se da, que para eso se brinda. Iván, muchas gracias en la producción, los esperamos dentro de 8 días, mismo horario y mismo medio. Hasta luego, muchas gracias, buenas tardes.